Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de la entrevista de Avantgarde. Yo soy el doctor Eduardo Núñez Rojas y hoy vamos a tener una invitada muy especial con unos temas muy importantes que vamos a estar hablando con ella. Y me da mucho gusto recibir a la maestra Alessandra Lobarto Quesada. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor. Ale, Es un por honor. estar aquí. Ella es licenciada y maestra en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuyo trabajo ha logrado destacarse en la literatura contemporánea de este mismo estado, particularmente por su exploración de temas de identidad, racismo, feminismo y las complejidades de la experiencia humana. Fue docente a nivel superior y media superior en el Tecnológico de Monterrey y otros colegios. Es integrante del AMPE, Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Ha publicado en diversas antologías y sus cuentos le han valido menciones honoríficas y un tercer lugar en el concurso de cuento Ignacio Padilla 2017 y mención en el mismo concurso en 2020. Es autora de las novelas Sirena, que fue publicada el año pasado, en 2025, Mulata 2023, novela de época, así como de otro libro de sexo en el 2018. Algunos de sus cuentos participan en antologías de diversos estados del país, colabora frecuentemente en la columna Rosa en Bengala del periódico Noticias de Querétaro. Maestra Alexandra, mucho gusto, encantado. Muchas gracias, doctor. También yo, qué honor. Dije, ¿por qué filosofía y no ingeniería o arte? Pues mira, tengo casi la mitad de la carrera en ingeniería geofísica. Ah, Entonces, de ingeniería me salté a filosofía, porque, pues ya ves, entra uno muy joven a la carrera, sí. y hacia la mitad de la carrera de ingeniería descubrí que realmente yo quería ser, o sea, me atreví a ser escritora. En realidad dije, está bien, la ingeniería, me gustan los números, pero esto no es lo mío. Y tomé valor y me salté a filosofía, o sea, de ingeniería a filosofía. Muy extremo, ¿eh? Sí. Y la razón de estudiar filosofía y no literatura fue porque yo no quería convertirme en una académica de la literatura, sino en una escritora. Y pues todos los autores y autoras que admiro tienen un bagaje cultural y filosófico que, o sea, si quiero ser como Borges, como Margarit Yourcenar, como Antonio Lobo Antunes, sí, pues no solo puedo aprender teoría o literatura, digamos, como academia, sino pues a pensar de manera aguda como todos ellos. Me metí a filosofía para ser mejor escritora, en realidad. Y es un punto muy importante, porque muchos escritores dicen, voy a estudiar literatura, pero ¿qué te da la filosofía para ser escritor? Pues mira, creo que la filosofía te da todo para ser mejor persona, no solo mejor escritor o escritora. Creo que filosofía es un campo que tendría que tener mucha más importancia en los estudios de preparatoria, de media superior, y también en las licenciaturas, pero bueno, normalmente en otras licenciaturas se consideran materias de relleno, ¿no? Lo que todos los chavos, cuando fuimos chavos, también así le llamábamos. Y en realidad creo que estudiar filosofía es casi una condición sine qua non para ser una mejor persona, para ser una persona más plena. Y en cuanto a la filosofía en vínculo con la literatura, pues como te digo, todos los autores y autoras que yo admiro, realmente su literatura está cargada de temas filosóficos. Tal vez ese es nada más un asunto que, digamos, me interesa a mí como a algunos colegas escritores y escritoras, que no es como el deber ser. Creo que hay escritores y escritoras maravillosos que no necesariamente tienen ese bagaje filosófico, pero para mí los escritores y los literatos con los que he hecho diálogo, que realmente se vuelve un diálogo humano, es porque atrás de la ficción, que nos permite la ficción de la literatura, hay reflexión, profundidad, exploración de lo que es la condición humana. Entonces, precisamente preferí estudiar filosofía como punto de partida, ¿no? Para eso. Para hacer tus obras en ese sentido. Y es muy interesante lo que hablas, porque ella habla mucho del sentimiento, porque yo llevé filosofía cuando hice también bachiller y todo lo que es filosofía implica amor al amor y a la sabiduría, ¿no? O a la definición. Pero ya cuando uno estudia este campo que es tan importante, tiene que ver mucho con el humanismo, y sobre eso tú lo has tomado para empezar a hacer tus obras, que es algo a lo que te quiero preguntar, porque es muy interesante los temas que manejas
y que quiero abordar ahorita contigo. Mulata, ¿por qué te vas a estos temas del racismo? ¿Qué te llevó a investigar y adentrarte en estos temas de todos estos cultura, si lo podemos llamar así, que fueron ahora sí que esclavizados, que fueron robados de sus propias casas, inclusive por mismos personajes afros que vivían en la costa y que se adentraban y los vendían a los ingleses, que muchos llegaron a América con unas condiciones muy, no como las mejores, unos maltratos, y que aquí en México hubo vestigios de todo eso. ¿Qué te llamó la atención, Ale? ¿Por qué? Mira, el tema de la negritud en la sangre mexicana es uno de los temas más olvidados, ignorados en los estudios de historia de nuestro país. De hecho, es muy reciente, tal vez 10 años, si me aventuro mucho, 15 años, en que todo el tema del estudio de la herencia de sangre negra que tenemos los mexicanos empieza a tomar, digamos, importancia en los estudios académicos, ¿no? O sea, sí había, pero salpicaduras de investigaciones, pero muy poco realmente. Sí. Y entonces, durante más de 20 años de clases de historia en bachillerato, y cuando estudiaba el virreinato, me parecía fascinante descubrir que a partir del segundo siglo del virreinato, el primero no tanto, pero a partir del segundo siglo, es un caldero de bruja, ¿no? En donde echamos la sangre, la cultura de no solo de lo español y lo indígena, o el mundo mesoamericano, sino también de otras regiones, bueno, de Europa, claro, Inglaterra, Francia principalmente, pero también de toda la llegada de esclavos africanos principalmente, ¿no? La principal, digamos, trata de personas era de África hacia Europa y de África a América. Entonces, si bien el porcentaje de sangre negra en nuestras venas mexicanas es un porcentaje pequeño, existe, y en la cultura, antes de que empezáramos el programa, me comentabas que también trabajas el tema del blues, por ejemplo, el jazz, ¿no? Sí. Todos estos ritmos que se van fusionando, y es un ejemplo nada más la música, pero como por poner el ejemplo, toda esta herencia cultural de la música, los ritmos, la búsqueda, digamos, de una nueva capacidad de ser libre a lo largo del segundo o tercer siglo del virreinato, de una identidad, porque pues así como los criollos perdieron identidad, no eran ni mexicanos porque no existía México, ni eran españoles, las comunidades negras lo mismo, o sea, después de 3, 4, 5 generaciones, pues evidentemente eran muy cerrados, se empezó a mezclar la sangre, pero las comunidades negras pues no tenían tampoco arraigo. Entonces me parece que es un tema que históricamente México le debe a su sangre negra. Entonces, me ocupa y me preocupa y me apasiona. Entonces, de ahí fue la idea de escribir un libro centrado en la historia de una mulata. Los estados donde más podemos decir que hay vestigios de toda esta comunidad podría ser Veracruz. Sí, Veracruz es donde era el punto de entrada. Ajá. Y obviamente por contagio regional Tabasco, y luego pues hacia el Bajío, Ciudad de México, y en Querétaro hubo poca sangre, ¿no?, negra, pero sí hubo, sí. Sí, me imagino que con los hacendados, ¿no? De la época tuvieron que haber traído algunos esclavos que pudieran hacer esto, pero que, fíjate que hablamos hace el inicio sobre lo que es el blues, qué ironía, ¿no? Todas estas personas que fueron esclavizados, que entre ellos mismos empezaron a formar sus propias comunidades, se empezaron a mezclar entre ellos, a casarse entre ellos, y hablando que gente que fueron, que nunca se conocieron más que ahí, que venían de diferentes momentos, crearon dos estilos impresionantes de la música, que fue el blues y el jazz, y que les da una identidad a un país que de por sí no tenía identidad, ¿no? Sí. Y la gran importancia que tiene esta cultura. Entonces, al ver esto, que tienes toda la razón, porque siempre nos enfocamos, obviamente, los españoles que llegaron, ¿sí? Y obviamente todo lo que es nuestras culturas anteriores, que eran muchas las que había, no solamente eran los mexicas, pero se ha olvidado toda esta parte de esta cultura que llegó y que realmente, que fue la que hizo trabajos muy forzados en esta parte, pero que jamás dejaron en sus ratos
que les tocaba practicar sus propias rituales que ellos tenían, ¿no? Sí, y era una catarsis también. Para las culturas negras la música es como las raíces del blues en el sur de Estados Unidos tienen que ver con un desfogue de las condiciones miserables de vida, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, pues muchos de los ritmos de blues nacen con las vocalizaciones que los grupos, por ejemplo, de sembradores de algodón, hacían al momento de estar trabajando, La ¿no? queja, ¿no? Y la llamada respuesta Sí, dentro exacto. del blues, que de Y un luego, lado a otro se contestaban. exacto, y luego empezar a hacer pues, sus instrumentos rupestres con cajas vacías, las cigarreras, ¿no? Sí. Las tripas de los animales para hacer cuerda. Y bueno, como dices, es interesantísimo y esto obviamente menos al presidente actual de Estados Unidos que a otros. Claro, no le va claro. a gustar, pero el pero rock and roll, que es, todo eso. Exacto, el rock and roll que es la música de Estados Unidos e Inglaterra, nace del blues. Todo, ¿no? lo que es la música del siglo XX pop, Sí. nace del blues y Sí, del jazz. Sí, exacto. Todo. Sí, se todo, lo debemos a estas comunidades. ¿no? Todo, Ujú. porque del blues es el rhythm and blues, el rock and roll, del jazz, big band, que es Sí. el que le da identidad, Sí. el funk jazz, la música disco, todo el hip hop, todo nace de estas dos Y partes. también me gusta pensar, no sé si estás de acuerdo, porque esto es nada más es una exploración, que nuestro carácter mexicano un poco contestatario, rebelde, siempre desobediente, ¿no? Ujú. Tendemos a ser desobedientes cuando estamos en inconformidad. Claro, el mundo indígena tiene su buena aportación de ese carácter, pero también tremendamente con la llegada y la fusión y las mezclas de sangre principalmente entre indígenas y negros. Y ¿no? negro, que sí la hubo y que fue parte importante. Sí. Te nace entonces esta inquietud, y comparto contigo, de que no se ha tomado mucho este estudio sobre estos personajes. Mulata, que estaba viendo que es una chica, hija de un español. Uh-huh. ¿Por qué te nace esa historia? A ver, cuéntanos, por favor. Pues la historia nace, pues, yo creo que resultado principalmente de décadas de dar clases de virreinato, Ajá. pero concretamente se detona la historia en un sueño, en donde estoy soñando en primera persona que yo soy una mulata. Yo no tengo, seguro que tengo sangre negra, pero mi fisiotipo pues no es para nada, o sea, no se nota. Sí. Si es que debo tener porque soy mexicana, pero realmente estoy soñando que soy mulata, estoy muy confundida porque yo sé que yo no me veo así en la vida real, ¿no? Así como son este mundo surrealista. Sí. Y entonces estoy viendo a mi hijo, que sí es, en el sueño físicamente era igualito a mi hijo verdadero, hoy ya es un hombre de 30 años, pero en ese momento Sí. era un niño, y es la misma cara de mi hijo con el pelo ensortijado. Entonces yo digo, ese niño que es mi hijo tiene sangre negra, ¿no? Llega en medio del sueño, así caos y desorden como son, veo acercarse un oficial realista, Sí. del ejército realista, con sus polainas, con sus sacos de militar del virreinato, y veo que viene hacia el niño. Yo me levanto donde estoy sentada, no sé muy bien dónde estaba, lo tomo y me lo arrebata, y yo me despierto con terror que siente cualquier madre, Sí. de que te arrebaten a tu hijo porque te lo están robando, ¿no? Me despierto asustadísima a las 3 de la madrugada, comprendo que estoy soñando y que el pánico maternal era un sueño, y me pongo a escribir el primer capítulo de esta novela, que está en el último tercio de la novela. Sí. Ese momento en que a la mulata le arrebatan a su hijo, Sí. sí está como por acá. Sí. Y me doy cuenta al escribir ese capítulo que ahí está la historia que había estado buscando. Yo quería escribir una novela sobre el virreinato, y no sé, a veces el inconsciente, el cerebro funciona de maneras misteriosas, ¿no? Sí. Entonces, al escribir ese primer capítulo, ya dije, el personaje principal es esta mulata, hay un niño blanco, pero con el cabello rizado, y ahí se empezó a armar toda la historia. Paré de trabajar a las 6:30 porque tenía que trabajar a las 7 Sí. en el colegio donde estaba, entonces me metí a bañar, me fui a trabajar, y a partir de ahí ya empecé a escribir la escaleta, y me duró 10 años escribir este libro porque yo no soy historiadora, como ya comentamos. Entonces me detenía muchísimo a hacer investigación. Quise que todo el contexto histórico sí fuera correcto, que no pasara nada que no podía suceder en ese entonces, ¿no? Sí. Me encantaría decir, las mujeres se liberaron y se divorció de aquel, eso no podría pasar. No. Entonces, y cómo podían estudiar, lo poco que podían estudiar las mujeres. Entonces, Impensable. me detuve muchísimo, y me tardé 10 años en terminarla, porque
quería que fuera muy preciso y no tenía prisa tampoco. Sí. Disfruté el proceso, entonces escribía. O sea, desde el tenía- 2015 hasta el 2025. Sí, más no, o yo creo que menos. la empecé a escribir en 2012 2012 y hasta 2023 salió. salió. Sí. Y qué interesante, porque tienes toda la razón, hay que ver todo ese contexto en esa época y acordar que estaba la Santa Inquisición también y que Sí. todos ellos se querían quedar bien con la Santa Inquisición, andaban de chismosos y allá están bailando estas comunidades y sácatelas, ¿no? Sí. Bailes del diablo y herejía y todo ese tipo de Sí. rollos, ¿no? En Querétaro tuvo poco impacto los juicios que terminaban en tortura, pero sí hubo también. Hay casos. Hay, Sí, claro. Sí, sí. Está, hay casos también muy sonados, pero no era tan fuerte la presencia, digamos, de la Inquisición o con juicios tan duros como en otras partes, ¿no? Sí, de México. Y entonces, esta mulata, ¿te identificas tú con ella? O sea, sí, como se puede identificar cualquier mujer que ha, por ejemplo, tenido que defender la vida de sus hijos, ¿no? Ya. Pero en toda la condición de vida no. El otro personaje, la novela está escrita en 2 voces narrativas. Sí. Fue otro reto que me impuse porque así soy, complicarme un poco la vida. Quería hacer un libro en 3 voces narrativas, primera, segunda y tercera persona. Sí. La segunda persona y la tercera están aquí. La segunda persona cuenta el narrador su historia a Catalina, que es la española que la va a comprar, que va a comprar a su madre. Sí. La madre se llama Gregoria, inspirada en un personaje que existió, Gregoria, en Veracruz, una negra que hacía magia negra y que se escapó en la comunidad de Yenga. No sé si has oído de esta comunidad. Claro. Bueno, esa negra Gregoria, de ahí tomó el nombre, es la madre de la mulata. Catalina es la mujer española que desembarca, compra a la esclava Gregoria y se vienen a San Juan del Río, a Querétaro. Con Catalina creo que me identifico más porque es una mujer que intenta resolverle la vida a todo el mundo, cosa que mujeres no hagan, pero que nos educa un poco el universo, el medio, la cultura a cuidar, no está mal, pero a veces se nos va un poco de más la vida en eso. Y esta mujer, pues educada en esta comprensión de cuidar de todo, de tener a todo el mundo bien, compra a la negra porque la madre de la mulata, Samba, tiene problemas en los pies, sabe que va a terminar, la ve en el puerto y sabe que va a terminar o en la prostitución o muerta, ¿no? Ajá. Porque pues, es una esclava que no servía mucho, digamos, ¿no? Por la dificultad. Físicamente no servía. Exacto. Entonces la compra, el hermano de Catalina la embaraza y van a ser María Isabel. Entonces, ¿que es el español él? Sí, es el hermano de Catalina. Ajá. Y ahí me identifico tanto, sí, con María Isabel la mulata en la parte, digamos, de la maternidad, de la lucha por buscar las mejores condiciones de libertad dentro de lo que puedas tener, y con Catalina también por la parte de la sororidad. Sí. Obviamente no es un término que aparezca en la novela porque no existía, ¿no? Para ese momento, pero sí es una búsqueda de comprender a la mujer como una hermana, sor, ¿no? Del origen. Y entonces, claro, me identifico con todas estas mujeres, con todas las mujeres de las que me invento y escribo, me identifico en alguna medida, ¿no? Que es otro tema que vamos a ver, que es otro contraste totalmente diferente del libro de la mulata, que se lo recomiendo mucho, que está muy interesante, y sobre todo haber tomado un tema sobre lo que es la cultura afro, y sobre todo pues todas estas mujeres que en su momento realmente fueron para ser esclavas, ser maltratadas, y muchas abusadas en sus momentos por sus patrones, o la pernocte, ¿te acuerdas que la primera? Sí, el derecho de se llamaba pernada. Pernocta. Que era, no sé si lo saben los chavos presentes. Se me fue, pero era la primera noche pasar con y que viene desde la época de los señores feudales, sí, ¿no? exacto. Desde Londres y todo ese tipo de que cosas. Toda la virginidad de las mujeres les pertenecía al señor feudal, y entonces tenía derecho en la noche de bodas, el dueño del feudo, imagínate, hacerle perder la virginidad y ya luego se la podía entregar a su esposa, ¿no? Pero qué impotencia para un hombre. Horrible. Que se llevaran a su propia esposa, sí, y que no podías hacer nada, y para ellas y para ellos, o sea, tú queriendo defender a tu esposa y querer colgar al tipo, pero no puedes hacer nada. Y no podías hacer nada, y ella sufrir eso. Claro. Pero esta es la canción esta de Borrachita, no sé si la conoces, no de
Tatanacho, que dice borrachita me voy No, no a la la vi. capital porque me mandó a llamar el señor antes de ayer. Uy, Y él no quiso acompañarme y entonces por eso se va borrachita a ver al patrón que la sí, mandó a para llamar. aguantar lo que tiene que pasar. O sea, es algo que fue tan realmente denigrante, tan Sí, espantoso, ¿no? inimaginable, no nos Sí, podemos... y entonces viene esta situación de un tema que realmente te felicito porque es muy poco lo que se habla de esa cultura Sí, y que tú dices, y yo te puedo decir, mis abuelos fueron españoles, hijos de españoles, bueno, mis bisabuelos, ujú, pero mi abuelo era negro. sí, y ahí viene la sangre Sí, padrísima, y ¿no? mi bisabuela era Sí, mulata. sí. Quizá me ves mi color así, pero no tan negro como Es lo que era mi somos muy abuelo mezclados, y ¿no? O sea, todo yo eso. también, mi abuelo mexicano, mi mamá es de Costa Rica. Entonces, por eso digo mi abuelo mexicano y luego, ¿de dónde es la otra familia? Bueno, pues de Costa Pero, Rica. Pero mi abuelo mexicano era hijo de una indígena veracruzana, ajá. pero de un lobato, que es gallego, ¿no? Ah, Entonces, pues ahí viene toda la mezcla. todo eso, pero por eso que dice hago jazz y hago blues porque pues, mi sangre es negra. Mi Sí, tiene bisabuela era también esa negra, raíz, en ¿no? ese sentido. Directo. Pero vámonos al contraste, Ale, al Ok, contraste. Tienes la mulata, pero ahora te vas con la sirena sí, que tocas un tema muy delicado sí, que estamos viviendo en la actualidad, sí. que sufren mucho las chicas. Pues si te das cuenta, a pesar de que una mujer tiene muchas posibilidades en la vida, tú eres una de ellas y muchas de las chicas que están aquí, que has estudiado, tienes oportunidad de hablar, tienes oportunidad de escribir lo que sientes y todo esto, seguimos viviendo una etapa muy compleja para la mujer, ahora Sí. desde otro punto de vista. Ujú, Estamos hablando de la trata de blancas, estamos hablando del narco, estamos hablando de todo un peligro que corre una mujer todavía, ujú. a pesar de que ha habido un gran avance en muchas cosas. ¿Qué te llevó a escribir La Sirena y por qué tocas estos temas de una chica que estudia, recuérdame si En bachiller o Tlaxcala, la secundaria, secundaria en y Tlaxcala. que su abuela, si estoy correcto, al pendiente de ella, Ujú, de que pues, como cualquier mamá, a ver hija, pues sí. todo esto, ¿por qué te fuiste a otro extremo, Pues mira, Ale? tengo el reto literario de escribir cosas diferentes. O Ajá. sea, Mulata fue un reto histórico muy bonito, pero no quería encasillarme en escribir novela de época Sí. o novela histórica de época, porque me encanta la literatura y hay tantos géneros que dije, quiero experimentar. Sí. Entonces me fui a novela contemporánea. Durante un año me estuve leyendo un montón de novelas cortas escritas por mujeres en la actualidad y pues tenía inquietud de escribir una historia del mundo contemporáneo para cambiar un poco de... Ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo una novela futurista, Ah. ¿no? de ciencia ficción leve, de lo que llaman soft fiction, ¿no? Sí. En español no sé el concepto exactamente, Chicos, ¿cómo se traduce eso? tal vez eso? es ciencia ficción ligera. Sí. Ficción Sí. suave, tal vez Sí. es la palabra más precisa. Entonces es como historia, novela histórica, presente, y ahora ya tengo armada la historia, por suerte, en la escaleta, de una novela de ciencia ficción Sí. suave o leve. Y un poco por reto literario quise hacerlo, y lo segundo es porque me duele muchísimo lo que sucede en las orillas entre la pobreza, la clase media más media y la pobreza en nuestro país, pueblos que ya han dejado de ser pueblos, porque digamos que nuestros pueblos que tienen una raíz cultural fuerte son pueblos donde hay comunidad muy sólida y la gente se conoce, aunque hay condiciones difíciles económicas, rayando sí en la pobreza, de todas maneras son comunidades donde, digamos, la gente tiene una cohesión social, el tejido social es muy fuerte. Pero ¿qué pasa en comunidades como donde está ubicada Sirena? Está ubicada en una comunidad que existe, que se llama Tetla de Solidaridad. Como bien se imaginan, pues comunidades impulsadas durante los sexenios priistas, los últimos sexenios priistas. Sí. ¿Y qué pasa? Comunidades que no tienen un arraigo cultural, digamos, de siglos, pero que crecen como medios de núcleos urbanos fuera de las grandes ciudades. Sí. Pero, ¿por qué sale, digamos, de mi cabeza? Tengo amigos y amigas que trabajan en secundarias rurales o de comunidades como Tetla. Concretamente estuve, de hecho, 3 semanas en un periodo y 2 semanas en otro periodo en Tetla de Solidaridad, hospedándome ahí con amistades que trabajan en el sistema CEP en las secundarias. Y las historias que me cuentan o que me contaban son de horror, ¿no?
Yo siempre he trabajado en escuelas en ciudad, en todas, menos en la UAC, que aquí nuestra alma mater. He dado algunas clases en la Facultad de Filosofía de manera esporádica, pero más allá de la UAC, siempre he dado clases en escuelas privadas. Entonces, escuchar las historias de terror que tienen que contar los profes y las profes de escuelas públicas y en comunidades tan duras, donde hay narcomenudeo, donde está la trata de personas, donde además los adolescentes son adolescentes, ¿no? Y con unas carencias de educación y culturales gravísimas. Entonces, me generó una incomodidad terrible pensar en estas niñas, de las cuales me contaba, o sea, el porcentaje es abrumador de chavos y chavitas que empiezan primero de secundaria y los que terminan tercero. La proporción de mujeres que terminan es infinitamente menor que terminan que la de los varones. Yeah. ¿Por qué? Porque se embarazan, porque las familias no consideran que sea importante que estudien, las ponen a trabajar en lo que sea, las tienditas, en la papelería, en lugares, digamos, más rurales o más agrícolas en el campo, pero está ubicada en esta comunidad que no es ni ciudad ni pueblo, ¿no? Sino comunidades. Una simple comunidad muy chica. Y entonces me duele mucho, lo que es más triste de todo lo que te estoy contando, es que todo lo que le pasa a este personaje que se llama Sandra, que tiene como apodo Sirena. ¿Por qué Sirena? Ahorita te lo platico, es todo lo que le pasó a alguien de las estudiantes de mis amigos. No a la misma, por supuesto, ¿no? Hablas en una metáfora sobre esta chica. Exactamente. O sea, una estudiante hace no mucho me preguntaba, ¿y todo eso le pasó a una niña? No, pero le pasó a muchas niñas, ¿no? Solo yo conjunto en dos personajes, Sirena y Sandra y su amiga, que lo que les pasa, que tienen que estar. Mi amiga Daria Larisa, escritora también, le mandamos un saludo. Cuando presentamos el Fondo de Cultura Económica, hizo una metáfora preciosa. Me dijo, Sirena es Caperucita Roja contemporánea, donde la niña está intentando escapar del lobo, que es el narcomenudeo, el bullying, el maltrato, la vida sexual, que también empieza muy fuertemente en la secundaria y que pues muchas niñas no tienen ni idea ni de lo que es. Ni qué es, ni si quieren, ¿no? Ni si quieren, ni qué significa el placer, ni qué significa cuidarse. La poquísima información que llega de las secundarias públicas acerca de anticonceptivos o de consenso, ¿no? Pues es mínima, si es que llega. Entonces, pues sortear todas estas dificultades es eso. Se llama Sirena porque esta niña vive 2 años en la Ciudad de México y la novela comienza cuando regresa a su comunidad, que es Tetla, y para llamar la atención se pinta el cabello de rojo. Entonces llega a la comunidad, se da cuenta que ahí las cosas son mucho más conservadoras que en la Ciudad de México y se arrepiente el primer día de clases de haberse pintado el cabello así. Y además, cuando se quita el gorro, es el primer capítulo, recibe una tremenda regañiza de la profesora, de la titular, que le dice, ¿cómo se te ocurre? En Ciudad de México ves eso y cosas terribles y peores y mejores y de todos los colores. Pero en estas comunidades todavía no llega como ese atrevimiento, ¿no? Ajá. Y entonces uno de los niños del salón le dice, se cree la sirenita de Disney, que es pelirroja, ¿no? Una niña morena, pero con el cabello rojo, ¿no? Sí. Entonces le pone Sirena por el cabello rojo. Y luego hay un vínculo con la cadena que evidentemente en la portada hace esa metáfora de esta cadena de cafés en donde la niña de la Ciudad de México descubre que es un ambiente donde la dejan tranquila, ¿no? Porque efectivamente no es una crítica ni una apología a estos cafés, sino simplemente que ella en la Ciudad de México descubre que es un sitio como un no lugar. Ajá. No sé si ubicas este filósofo Lyotard, ¿no? No sé si era Lyotard, que habla del no lugar. Y justo en los no lugares que permiten las ciudades grandes, son donde puedes pasar totalmente desapercibido y también ser tú en toda la expresión sin que nadie te juzgue, ¿no? Sí. Y entonces tiene que ver con todo eso, pero principalmente con el cabello rojo, que le ponen el apodo de Sirena, ¿no? Ella vivía en México y se va a vivir allá porque sus padres... No, ella es de Tetla de Solidaridad y su mamá y su abuela son de Tetla. La mamá se enamora por Facebook y por redes sociales de un cuate que no conoce. Pero fíjate lo interesante, si tú hablas de cómo vive una gente en una comunidad,
pero lo que es la internet y lo Sí. que es celular, eso sí existe. Sí, no, y las relaciones ahora se dan así muchísimo. Sí, claro. Entonces la mamá le dice, encontré al amor de mi vida porque llevamos 2 meses hablando por Y ya es por WhatsApp, y se va con él y obviamente pues viven un año, no Ajá. funciona, ¿no? El Ajá. cuate le dice, aquí tengo techo y comida para ti, para tu hija, y cuando llegan pues es en la colonia Cuauhtémoc, en un techo de azotea, un cuarto de lámina, ¿no? Entonces pues le dice, este es el techo, o sea, el techo hay, ¿no? Sí. Y entonces pues ahí vive, pero la novela no cuenta esa parte, sino cuando están regresando a la comunidad. Y se enfrenta a otra realidad. Y la mamá cae de nuevo en el alcoholismo, es otro tema que toca la novela. Y ahí también cuando leen Sirena, cuando leen Mulata, de pronto me han criticado algunos hombres que, según mi punto de vista, no tienen una lectura tan fina, porque no todos los hombres en Mulata son unos malditos, no todos. Ajá. Pero sí, el machismo de esa época, pues así era, ¿no? Sí. Y se ofendieron algunos amigos, oye, es que en Mulata todo el género masculino, digo, bueno, no es tan así, pero ok. No, pero que en realidad así era. Así era. Y en Sirena también lo que quise también retratar, porque es una realidad, es el alcoholismo que no solo ataca a los hombres, También ¿no? a las chicas. La mujer regresa, la mamá de Sandra regresa a la comunidad con el corazón roto y la historia de amor destrozada, no tiene educación, no tiene sentido de vida, tuvo a su hija, que es esta niña personaje, a los 16, 17 años de ella, entonces tampoco tiene una vida plena y tiene tendencias al alcoholismo, y entonces empieza a poner fatal su alcoholismo, y entonces la abuela de la niña es la que entra a la protección, entonces la niña se enfrenta con todo esto que ya hemos mencionado, y encima el alcoholismo de la mamá, ¿no? Que lo vemos muchísimo. Y que es muy real en comunidades que suceden todo esto, que piensan, qué bueno que las chicas que están aquí viven otra realidad, a pesar de los peligros que hay en la ciudad, pero en las comunidades que me ha tocado ver, que me ha tocado estar en la sierra y conocer que hay mujeres solas porque los esposos están en los Estados Unidos, lidiando con los niños, este problema de que los niños salen secundaria y quiero dedicarme mejor me voy al campo. Al narco. Sí, al narcomenudeo. Y porque tengo más lana para poder ayudar a mi mamá. Las chicas, las cansan muy chicas, quieran o no quieran. O sea, estás contando la historia de la novela. No, pero es que eso se ve. Exacto, eso es lo que pasa. Eso se ve. Y por eso te estoy hablando. Si estamos hablando de dos conceptos, dos novelas de diferente época, sí ha habido cambios en muchas cosas para la mujer, pero es una realidad parecida también a esa época. Exacto, o sea, como que dices, ¿dónde está el vínculo? Pues que las mujeres todavía tenemos muchísimo por qué luchar y trabajar, ¿no? No solo las mujeres, la sociedad humana, estamos teniendo que trabajar. O sea, y hoy más muertes con las mujeres, hoy me estoy enterando, o sea, realmente era otro tipo de problemas que se enfrentaba la mujer cuando la mulata, a otra forma, aún así que ustedes han podido crecer mucho en la sociedad, que tienen voz, que pueden hacer cosas. Realmente hay cosas que se han acrecentado y no han cambiado en esa forma. Y hablas de un libro sobre sexo, lo hiciste. ¿Qué pasa ahí? Que es otra cosa diferente. Sí, es un libro de educación sexual. ¿Sobre qué temas? ¿Por qué? ¿Por lo que has visto? Sí, durante 20 años de trabajar también trabajé mucho tiempo, lo más que trabajé en escuela fue en preparatoria, en bachillerato y un poco en superior, pero en bachillerato, pues, imagínate que eso hace 26 años cuando empecé a dar clases, creo que tengo cara o pinta o discurso de liberal, y si es verdad, entonces las estudiantes lo notan, ¿no? Sí. Y entonces pues se acercan, ¿no? En Querétaro con escuelas conservadoras, oye Ale, es que estoy, pasa ahí con mi novio, y ¿no? O cuestiones de orientación, ¿no? O sea, no, jamás, mis papás se vuelven locos si les digo que soy gay o lesbiana, ¿no? Ajá. Entonces, me di cuenta de una carencia aún en las clases medias y altas, y por supuesto en la clase popular también, de formación sexual. O sea, es increíble el mundo que cómo ha avanzado en tantas cosas y tecnología, y seguimos en pañales en poder hablar de sexo con nuestros jóvenes. De educación sexual. Entonces, trabajando en el TEC de Monterrey, me empezaron a invitar, porque sabían que trabajaba estos temas, a dar conferencias en diferentes campus de la República. Tuve pues invitaciones muy padres a los campus para dar escuela de educación sexual a los papás, ¿no? Y hablarles de que no pasa nada, la orientación sexual existe en el gran abanico de lo que es lo humano, que además la orientación pues también es cambiante a veces, o es muy difusa.
y que entiendan eso no como una cuestión de pánico, sino que así es la naturaleza. No puedo tener pánico porque el cielo es azul y las rosas son de diversos colores, o sea, no te puede dar pánico la naturaleza, Sí. digamos, no en ese sentido de la diversidad, ¿no? Y entonces di las conferencias algún par de años y pues muchos papás me decían, ¿y dónde te buscamos? ¿Y qué libro podemos leer tuyo? Yo no tenía libro. Entonces escribí el libro, estuve dando conferencias todavía ya con el libro y pues esa edición, quedan algunos cuantos, pero realmente no lo he reeditado porque me salí de la docencia después de la pandemia. Dejé de dar clases del todo y me dediqué a escribir y a mi negocio, ¿no? Tengo un negocio que no tiene nada que ver con la literatura. Tengo una pequeñita empresa de administración, porque te digo que se me daban los números, pero pues de eso vivo y realmente mi pasión es escribir literatura, ¿no? Entonces es un libro sobre educación sexual para educación sexual para papás y formadores de jóvenes y claro, para los chavos, pero a los chavos no les estoy descubriendo el agua tibia, ¿no? O sea, ahí les hablo de orientación, de género, cuál es la diferencia entre esas palabras, y a los jóvenes que están aquí y los que les sigan a ustedes de generación, pues esas cosas las hablan entre ellos, eso no, a ellos no les digo nada nuevo, pero a la gente de mi edad y para arriba, sí, parece que todo es nuevo, entonces. Sí, hay muchas cosas nuevas, pero muy diferente. Por ejemplo, cuando yo estudié la prepa, te estoy hablando del 82, 85, cuando éramos novios era otro tipo de ser noviazgo, ¿no? Y que era diferente, y el respeto a la chica, y o sea... Sí, todavía era otro mundo, o sea, no, más o menos de la generación. Sí, que era diferente el trato, ¿no? Y ni se pensaba en todavía no estamos tan viejos, y el mundo es otro. No, pero ni se pensaba en la sexualidad en esa época cuando andabas con la novia, ¿no? O sea, sí, no había que esperar muchísimo. Sí, era otro tipo de educación con ella, otro trato, otra forma de el trato con las chicas, ¿no? Aproximación, todo. Sí, todo, que ha cambiado mucho y qué bueno, Ale, que esa es la misión que uno debe tener, porque cuando detectas o cuando eres académico y detectas una cosa, pues hay que hacer algo para poder ayudar a nuestros jóvenes, porque es la generación que continúa en esta vida y que hay que saber el cómo orientarlos para que sean unos mejores seres humanos. Yo siempre he dicho que el error que tuvo la Secretaría de Educación Pública fue haber quitado el civismo dentro y en la lucha esta contra la filosofía también, ¿no? Porque yo llevé 2 años de filosofía. Es que también se da mal, o sea, también es cierto que los chavos a ver así como, qué cosa tan terrible. Y me envolvieron, porque también era, dependiendo del maestro. Vamos a leer la metafísica de Aristóteles en griego, olvídate. No, o sea, tiene que manejarlo como tú hablas del humanismo, de todo este tipo de situaciones. Porque sí llevé filosofía, pero me quedé en la... hablando de Aristóteles, hablando de Sócrates, hablando del pensamiento que está muy bien, pero tiene que estar aterrizado. ¿Qué nos dicen ahora? A nuestra edad. Exacto. En ese momento, en los años 80, que vivíamos otro momento, yo creo que a veces no pensamos en el momento, y yo creo que es lo que debe de hacer. Ale, pues te felicito por este trabajo, por estas grandes obras que son muy interesantes, que abarcan problemáticas que en su momento fueron, y que hay una realidad que estamos viviendo y que siempre tiene que dejar plasmado para que después aprendamos y sigamos construyendo para hacer una sociedad totalmente diferente. Yo estoy de acuerdo que la filosofía empleada al nivel ser humano, aterrizada, a ser humano, podrá ser mucho a la ayuda para ser más humano. Completamente. Como también yo siempre he peleado, el arte debe ir desde el principio como materia fundamental. Para que los jóvenes experimenten, porque el arte también humaniza. Claro, totalmente. Y cambia la forma de ver de un chico, ¿no? Es el ejercicio de la empatía humana, o sea, para mí realmente el arte, todas sus expresiones, incluida la literatura, tienen esa labor. O sea, de hacernos mejor persona, de profundizar la condición humana, ¿no? Una doctora en ingeniería me dijo, desde que entré a un taller de danza folclórica, después de un año, me cambió mi forma de pensar. Si yo era bien cuadrada, ¿no? El mundo lo veía cuadrado y haber estudiado, ahora veo la ingeniería de otra manera, ¿no? Sí, totalmente. El arte nos hace mejores seres humanos en todos los niveles. Y concuerdo, la filosofía debe ser aterrizada a que la entendamos de manera humana. Claro, si no nos sirve de nada. Sí, pero bueno, Ale, muchas gracias, no, hombre, por haber doctor, estado. Qué gustazo, qué rica conversación. No, muchas gracias, sí. Me has hecho. Y agradecemos a todos nuestros... no puedo decir televidentes porque no es tele, pero ¿cómo lo podemos llamar, chicos, a todos espectadores? Espectadores que nos ven en nuestras redes sociales, porque ahora ahí debe haber un término, ¿no? Porque
si estabas en la tele eran los televidentes y radio escuchas. Ahora, ¿cómo le podemos llamar, chicos? La audiencia cibernéutica o cibernauta en ese sentido. Creo que usan más el concepto ese de audiencia, ¿no? Audiencia. Sugiéranos qué tipo también invitados podemos tener. Aquí lo ven a Ale Lobato, la maestra, que ha hecho grandes libros, grandes estudios, y que realmente con estos 2 libros que los pueden adquirir, todavía hay ejemplares. Sí, en la Librería Cultural del Centro, la que está en los portales, mire, en el Fondo de Cultura Económica de Querétaro, en Amazon. Y la mulata, miren. En la librería El Desvelo Café, aquí en Querétaro también. Qué mulata tan linda, Esa es una edición esta edición la sacó el gobierno del municipio de Querétaro, en Letra Capital, y la segunda me la pidió una editorial de Puebla, y le hicieron unas ilustraciones. Este es el ejemplar que se consigue, ya del otro no hay, pero este es un libro objeto, digamos, porque tiene unas ilustraciones bellísimas que hizo Víctor Terrés, ilustrador poblano. Hicieron un libro precioso en cuanto a objeto, digamos, ¿no? O sea, mira. Mira, no, eso es tremendo. Eso es tremendo, porque sí, realmente así fue la parte que vieron. Pues bueno, les agradecemos. Hay mucho que platicar todavía con Ale, pero síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, para que nos puedan seguir. Mándenos sus comentarios, lo que les guste y lo que no les guste también, porque eso nos ayuda a ir mejorando la entrevista de La Vanguard. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Una producción del Centro Cultural Hangar de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente la visión del Centro Cultural Hangar y la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria.